Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar que estén. Bienvenidos a este humilde canal Ismo Libre. Hoy voy a presentarles las noticias internacionales que están ocurriendo alrededor del mundo que están teniendo impacto. Bien, empezando con esta noticia que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está mencionando ahora que es viable la Asamblea Constituyente para modificar la actual constitución, refundando la República y optar por cambios. Bueno, Eh, aquellos que no saben, bueno, este señor, el actual presidente, fue miembro de un grupo guerrillero llamado M-19 y bueno, aquellos que no son de Colombia fueron un grupo de extrema izquierda que se dedicaba a extorsión, narcotráfico, secuestros, etcétera. Y bueno, en el 2022 este señor llegó al poder y ahora, bueno, no está teniendo una buena administración, de hecho está siendo un completo desastre, la delincuencia aumentó, el tráfico de drogas aumentó igual, la inseguridad, la desconfianza, la corrupción, todo ha ido por las nubes y bueno, este gobierno cada vez se hace más impopular y entonces la excusa perfecta es que para lograr los, entre comillas, cambios que quiere el presidente, dice que hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, esto es lo que bueno, mucha gente de izquierda dice que cambiando la constitución, adoptando una nueva, refundando la república, todo se va a solucionar, pero la verdad esto es falso. Y si no, pregúntale a Venezuela, que fue, bueno, el caso perfecto. Y bueno, la verdad es que si bien esto está siendo una cortina de humo para que se les apruebe las reformas que cada vez que va pasando por el Congreso se han caído, porque bueno, son nefastas y aunque el presidente de Colombia le ha dado, pues digamos, aumentó mucho el gasto en el Congreso, parece que no está funcionando porque hay presión popular, porque las reformas que está proponiendo son como medidas para destruir el sistema que actualmente funciona, que si no es perfecto, pero funciona. Aún así, él decía en campaña que no, no iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, se iban a quedar con la Constitución del 91, pero bueno, no hay que creerle a ningún político y menos a uno de izquierda que fue miembro de un grupo guerrillero. Esta es la noticia de que está pasando. Otra cosa que está pasando en la frontera es que, ya lo he dicho, todo lo que está pasando en la frontera es bastante grave, tanto que obispos panameños, de colombianos y costarricenses están yendo al encuentro con los migrantes para, bueno, para ayudarlos y escucharlos para ver si pueden ayudar a los más desfavorecidos, que son los niños y las mujeres, que son los más que sufren cuando pasan por el tapón de Darién para llegar a Centroamérica, luego México y finalmente su objetivo es llegar a Estados Unidos. Cruzar por la selva no es fácil, de hecho, por las enfermedades que traen los insectos, también hay grupos paramilitares y guerrilleros que están en la zona, los extorsionan, también indígenas que se aprovechan de los inmigrantes, una cosa realmente espantosa. Una cosa que se está saliendo totalmente de control, tanto así que hay migrantes que ya no, que no solamente llegan con el objetivo de llegar a un país y mejorar su estatus, sino es que de hecho llegan también a grupos totalmente que no cumplen la ley y causan estragos, como pasó en la vez pasada en la que incendiaron un, pues, una de las oficinas temporales del gobierno allá en la provincia de Darién, que lo hicieron los propios inmigrantes, porque bueno, que en realidad el inicio fue por un pleito interno entre ellos que luego se extendió hasta las autoridades, pero las autoridades ya panameñas se están cansando y ahora lo que están haciendo es poner medidas duras, poner a esta gente en proceso y que sean condenados y que, bueno, que no vayan a Estados Unidos por que los delitos que están en su informe no los va, bueno, a ayudar demasiado. Aquí ya está el encuentro con los indígenas, etcétera. Y bueno,
otra vez en Colombia. Esto ha sido, como yo lo he dicho, bueno, el gobierno de Gustavo Petro ha sido un completo fracaso en todos los sentidos. De hecho, ha superado todas las expectativas que teníamos, que aunque claro, lo peor no ha pasado, porque como dice el dicho, no, eh, no, no importa si llegas al infierno, puedes tocar aún más fondo. Bueno, así decía el dicho. Bueno, lamento no haberlo dicho bien, pero bueno. La cosa es que el gobierno de Colombia suspende el cese de fuego, entre comillas, bilateral de la disidencia de las FARC. La verdad es que nunca fue un cese al fuego bilateral, fue unilateral, porque los que siempre han, a los que bajaron las armas fue el ejército colombiano y los que continuaban disparando fueron siempre los grupos guerrilleros, las disidencias de las FARC, ELN, etcétera, ¿no? Bueno, esto ha sido un completo fracaso y ahora para ganar adeptos reinician eh, las operaciones contra estos grupos de guerrilleros, aunque sinceramente no creo que va a ser de mucha ayuda porque el gobierno de Gustavo Petro fue bastante blando, bastante laxo con estos grupos, hasta le dieron de todo. Bueno, iniciaron de que entre comillas diálogos que no llegaron a nada, los trataron como si fuesen personas, aunque estas personas violan derechos humanos y no les importa la paz, los diálogos, no les importa nada. Así que reinician operaciones contra las FARC y en departamentos como Nariño, Cauca y Valle de Cauca, que es en el Pacífico del país, la zona suroccidental, donde hay mucha presencia de estos grupos que casualmente fueron los que votaron en mayoría a Petro en las elecciones del año 2022. La situación no es muy buena y mucho menos para nosotros porque entre más inseguridad estas personas se tienen que, o sea, los residentes de estos departamentos tienen que ser desplazadas, tienen que irse al interior del país, a los llanos o cruzar por el tapón de Darién para buscar una vida mejor y bueno, esto no nos ayuda y perjudica mucho más la crisis del Darién como está ahora. Y esto es algo que, bueno, la verdad es noticia día a día, pero la verdad es que la situación en Haití ha llegado a tales extremos. Esto es una noticia que pasó hace unas horas, pero lo que ha pasado en las últimas semanas en Haití ha sido una completa, eh, o sea, sin palabras, ¿no? A casos de canibalismo, eh, de quema de personas, violaciones de todo tipo. El país no funciona. Históricamente, desde que se independizaron de Francia, el país ha ido, bueno, de cuesta abajo. La mayoría de los haitianos se van a la República Dominicana, se van a cualquier país de América o en Francia, porque bueno, básicamente pasan mucho mejor fuera de Haití. El país no funciona, el país es un estado totalmente fallido desde la pandemia, desde el asesinato del presidente Jovenel Moise, y nadie gobierna. Bueno, ahora hay una ex policía que dejó las fuerzas para incorporarse a la organización criminal y se declaró jefe de pandillas y básicamente tomó el control del país, o sea, totalmente un descontrol que muchas personas dentro y fuera de Haití piden una intervención militar, pero ya hubo intervenciones tanto de Estados Unidos como Naciones Unidas y bueno, no funcionó de nada, sinceramente, y no creo que ayudaron bastante, ¿no? Porque de verdad no les importa ni Naciones Unidas ni tampoco Estados Unidos. Y los que están causando, bueno, no causando, mejor dicho, los que están, además de los haitianos que están sufriendo, también lo está haciendo por República Dominicana, porque están recibiendo mucha migración de haitianos y esto llega a tal extremo que temen que los propios dominicanos desaparezcan, porque, a ver, porque según el gobierno dominicano está siendo muy asistencialista con los haitianos, pero es que a tal hecho que, bueno, hay haitianos que sí, es obviamente que obtienen servicios que su país no les da, porque obviamente no los tienen, pero la cosa es que, por ejemplo, el caso de nacimientos de parto de haitianas en hospitales dominicanos que son totalmente gratuitos, pero no son gratuitos. Eso se paga a medida de impuestos, o sea, ¿impuestos de quién? De los dominicanos. Y eso, bueno, obviamente eso va a llegar a un punto de colapso y bueno, eso ya depende del propio gobierno de República Dominicana y de los dominicanos, que cómo van a
resolver esos problemas. Sinceramente, el futuro de ahí no es muy bueno. Y para ir cerrando, vamos a ir con la noticia de Cuba. A ver, desde la pandemia, Cuba ha estado en protesta. Cada año hay una protesta en Cuba por la situación social y económica en la isla. Cuba ha sido una dictadura por los Castro desde 1959. Luego los Castros dejaron, bueno, dejaron entre comillas el poder en el 2018, si mal lo recuerdo. Se retira Raúl Castro y lo toma Miguel Díaz Canel. Pero bueno, aún así, ya no son más descarados, como que no les importa tanto, digamos, en temas de sucesión, en temas de votos, porque con los Castro todo era, hay votaciones, todo entre comillas, la democracia, que fuimos elegidos democráticamente, pero bueno, con Díaz Canel ya no se toman tanto esa farsa, ¿no? Ellos saben que son una farsa, saben que son una dictadura, no lo van a decirlo abiertamente, pero sí, ellos no se dejan no hacen tanto teatros, pero desde la llegada de Díaz Canel coincide también con la decadencia masiva de Cuba, porque ellos recibían mucho apoyo de la Unión Soviética, y cuando colapsó la Unión Soviética llega el periodo especial para los cubanos, que fue los 90, y casi se colapsa también Cuba. Bueno, ya Cuba ya estaba colapsado, pero era un punto en el que el régimen iba a caer, pero luego llegó el chavismo a Venezuela, y cuando llega el chavismo, bueno, pues regresa la ayuda económica de Venezuela a Cuba, y cuando Venezuela cae por este mismo sistema comunista colectivista totalmente insostenible, bueno, Cuba vuelve a caer. El sistema económico comunista cubano nunca fue, bueno, siempre fue mediocre, siempre ha cuesta abajo. Cuba nunca salió al frente sin ayuda internacional. Ahora, después de la pandemia, con el encierro, que eso golpeó fuertemente el sector turístico, que era bueno, uno de los sectores que más movía la economía, que cayó, esta capa caída. El régimen cubano pide ayuda hasta Naciones Unidas, o sea, así de feo está la cosa. Bueno, y cada vez que hubo protestas cada año, desde el 2022 creo que es cuando comenzó, 22, 23, ahora 2024, tanto así que llegó a las grandes ciudades. O sea, el régimen ya no lo puede sostener, es cuestión de tiempo, porque Cuba, el comunismo siempre recibe, o sea, no puede vivir sin ayuda, porque no es un sistema sostenible, es un sistema totalmente insostenible, totalmente. Y bueno, hubo protestas no solo dentro de Cuba, también fuera de Cuba, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, que en Miami es más bien Florida. Bueno, la ciudad de Miami es donde más residentes cubanos viven fuera de Cuba. Y bueno, también los familiares que trabajan allá afuera le dan dinero a sus familiares para que no se mueran de hambre. Pero uno lo han dejado de hacer porque la mayoría de ese dinero se va al régimen, ¿no? Y entonces unos han dejado de hacerlo para así no sostener la dictadura. Y bueno, y entonces, ¿cómo respondió la dictadura? Bueno, sinceramente, con la vieja y confiable. Bueno, ya muy vieja y no tan confiable, que Cuba le echa la culpa a todo el mundo. No, bueno, no todo el mundo, pero sí le culpa a Estados Unidos de la crisis. Una crisis que ellos mismos provocaron desde que los Castro llegaron al poder. Porque mucho se habla del bloqueo. A ver, eso no es un bloqueo. Cuba tiene comercio con México, con España, Irán, China y yo creo que hasta Rusia. O sea, es un país que, bueno, que no es... A ver, el propio régimen negocia con esos países, pero no el pueblo. Y con la situación del encierro, el propio gobierno cubano habló de decir que ellos van a abrir el comercio para la gente. O sea, ellos mismos lo aceptaron, que ellos no quieren que el pueblo comercie, porque si bien hay un mercado negro, pero ojo, hay un mercado negro, ¿por qué? Sencillo, para que la gente no se muera de hambre, pero eso ya no es algo totalmente, porque no todos tienen dinero para comprarse esas mercancías. Porque como ya le dije, ese dinero que lo que pagan en el mercado negro lo reciben de afuera. Ahora ya, no, la situación, y no puedes mantener a toda una gente solo por mercado negro, ¿no? Porque o sea, muy poca gente se beneficia de eso.
Por esa razón, hay mucha migración de Cuba o sea, en todo el mundo. Hay una diáspora bastante fuerte y que se agravió en estos últimos años. No, el régimen no podrá, yo creo que ellos se tendrán, a pesar de que hicieron una reforma constitucional y que permitieron pequeñas y medianas empresas, no son muchas, y además el régimen cubano se lleva mucha cantidad de los beneficios, o sea, no quieren empresa privada en Cuba, a pesar de que lo permitieron, pero eso es, digamos, eso se queda en papel. Y bueno, aquí, sin energía ni combustible, todo mal en peor, la gente en las calles y piden intervención internacional por vía armada para sacar al régimen, pero bueno, eso no va a pasar porque Estados Unidos no le interesa, ni tampoco Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no sirve mucho que digamos. Y a pesar que grupos de derechos humanos, bueno, las ONG tampoco sirven bastante. Esta foto, bueno, una policía o una militante del Partido Comunista contra la gente de aquí afuera, algo que en 10 años esto nunca pasaba y menos con los Castro. Ahora se está viendo. Tarde o temprano este régimen tendrá que caer y espero que caiga lo más pronto posible, porque mucha gente está sufriendo. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y me despido.